Bienvenidos amigos de Codea.app a un nuevo tutorial en el que hablaremos sobre las migraciones en Laravel. Primero haremos un repaso sobre qué son las migraciones y cómo es su estructura, para luego poder aplicarlas en una base de datos que propondremos como ejemplo. Empecemos. Para los que no están familiarizados con el concepto de migraciones en Laravel, se los explicaré de una forma breve. Las migraciones en Laravel no son más que la estructura de nuestras tablas de base de datos, pero no en SQL, sino que en PHP. Esto es así porque Laravel se encargará de crear las tablas en nuestra base de datos por nosotros, lo que como se imaginarán nos facilitará mucho el trabajo al momento de compartir la base de datos con algún colega, al momento de hacerle algún cambio o simplemente para no tener que estar cargando con nosotros el script de nuestra base de datos para reproducirla cada vez que le hagamos algún cambio. Bien, pero ¿cómo creamos migraciones en Laravel? Esto es bastante sencillo, solo necesitamos abrir una consola en la raíz de nuestro proyecto y digitar el comando php artisan make migration, seguido del nombre de la tabla, el cual debe tener la convención propia de Laravel para migraciones, que es create su guión, el nombre de la tabla, su guión table, todo en minúsculas. Damos enter y listo. La consola nos avisará que ha sido creado un archivo que tendrá por nombre la fecha en la que fue creada, seguido de la convención de nombres propia del Laravel. Para ver el archivo que acabamos de crear, nos dirigimos a la carpeta database de nuestro proyecto. Ahí encontraremos la carpeta migraciones. Dentro de ella ya tendremos la migración que acabamos de crear, además de 3 migraciones que el Laravel crea por defecto. Si entramos a la migración que creamos, notaremos una clase que usa el nombre que usamos en el comando para crear la migración. Además notarás dos funciones, up y down. La primera usa la fachada esquema de Laravel para crear la tabla. Para ello se requiere el nombre que tendrá la tabla y una función anónima que tendrás que llenar con cada columna que necesites en tu tabla. La segunda función, down, solo tiene una línea y se encarga de buscar y borrar la tabla. Por lo general no tienes que escribir nada aquí, ya que el Laravel a través de comandos como php artisan migrate rollback o migrate refresh es quien hace uso de esta función y solo necesita esa única línea. Bien, hasta ahora sabemos cómo crear una migración y cómo es por dentro, pero no basta eso para ponernos a escribir en ellas. Necesitamos un ejemplo para entender mucho mejor qué métodos escritos en PHP se corresponden con qué tipo de dato de SQL. Por ello planteamos un diseño de base de datos para explicarte mejor cómo escribir migraciones. El diseño que ven en pantalla posee 8 tablas con sus respectivas relaciones. Como se imaginarán, el primer paso es crear todas las migraciones que nos hagan falta. El orden en el que las crees importa mucho. Asegúrate de crear primero las tablas que no tienen relaciones para luego crear las que sí tienen relaciones. Así, cuando corras todas las migraciones no tendrás errores de referencias a tablas que no existen, solo porque creaste una tabla que tiene una relación foránea con otra que aún no ha sido creada.
El siguiente paso es observar qué tipos de datos SQL tiene cada una de las tablas en sus columnas y buscar el método equivalente en PHP, así con todas las tablas. Empecemos con la tabla hoteles. Tenemos 5 campos de los cuales 4 son varchar, es decir, cadena, y uno, el ID, es de tipo int, es decir, entero. Aquí podemos aplicar el método string para los 4 campos varchar. A este método le proporcionamos 2 parámetros. El primero es el nombre que llevará la columna y el segundo, opcional, es la cantidad de caracteres para este string en particular. En cuanto al ID, usaremos el método bigInteger, que nos da un campo que no permite negativos, que almacena gran cantidad de números y además es autoincremental, características adecuadas para un campo de tipo ID. También requieres darle como parámetro el nombre que tendrá la columna. Continuemos con la tabla check-ins. La tabla check-ins tiene 9 campos. El ID, como hemos manejado hasta ahora, será de tipo bigIncrements, como las demás tablas. Para los campos entrada de reserva, salida reserva, ingreso check-in, se está manejando un tipo de dato fecha, y el método que se debe usar para los tipos de dato fecha es date. Para el caso del tercer campo, ingreso check-in, debes usar datetime, porque también guarda la hora, además de la fecha. Si gustas, también puedes hacer que se agregue la fecha actual por defecto con el método default. Para los campos número de adultos y número de niños, se almacenan datos de tipo numérico, por lo tanto les corresponde el método integer. Pero en este particular diseño puede darse el caso que requieras campos que permitan valores nulos. Para ello solo debes agregar el método nullable al final. El campo código reserva es el único campo de tipo cadena. Como ya lo vimos anteriormente, le corresponde el método string. Código hotel y código idioma. Para estos campos usaremos bigInteger, porque al ser claves foráneas tienen que tener el mismo tipo de dato que el campo al que referencian. En este caso, todas nuestros IDs son de tipo bigIncrements, por lo tanto se debe usar un bigInt para que no tengamos error por conflictos con el tipo de dato. Bien, ya creaste los campos que serán las FKs, pero aún no le indicaste que son FKs. Para esto necesitamos 3 métodos para que se guarden como tales en tu base de datos. Range, al que le pasarás como parámetro el nombre del campo. Reference, que necesitará como parámetro el campo al que estás referenciando. Y on, que tendrá como parámetro el nombre de la tabla dueña del campo al que estás referenciando. Prosigamos con la tabla huéspedes. La tabla huéspedes posee 14 campos. El primero, el campo ID, será de tipo bigIncrements, al igual que las tablas anteriores. Para los campos nombre, apellido, correo electrónico y nacionalidad usaremos el método string, porque se corresponde con el tipo de dato cadena. Para los campos sexo, tipo y titular, que son de tipo char, debes usar el método enum y proporcionar como segundo parámetro una lista de qué caracteres serán los únicos que se permitan guardar en este campo. Por ejemplo, M y F para masculino y femenino, o simplemente 1 y 0. Para los campos fecha de nacimiento, fecha de expiración y fecha de expedición,
Se usará el tipo, se usará el método date porque son de tipo fecha. Para los campos código check-in, tipo de documento y número de documento, se usará el método big integer, ya que al ser FKs deben tener el mismo tipo de dato que el campo ID al que referencia. Recuerda que debes especificar el tipo de dato y la regla de clave foránea como se ve en la captura a continuación.